Sanidad para el alma. Presenta la palabra de Dios. Prepara tu corazón desde este momento. Gloria a Dios. Amén. Que el Señor los bendiga en este día. Yo te invito ahí como estás en la presencia del Señor que puedas cerrar tus ojos ahí conmigo y podamos orar al Señor para que el Señor pueda estar haciendo la obra en este día. Tenemos breve tiempo a través de la grabación de esta línea de WhatsApp, pero lo vamos a aprovechar al máximo el día de hoy. Podamos decir: Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú permites, Señor, que podamos estar aquí, Señor, a través de esta línea, Señor, para llegar a cada uno de mis hermanos, hermanas, Señor, que se encuentran ahí al otro lado, Señor, escuchando este audio. Yo te pido, Señor, que cuando escuchen este audio, Señor, pueda ser de edificación y pueda traer paz a sus vidas. Sabiendo, Señor, que estamos en tiempos decisivos, en un tiempo de preparación, en un tiempo, Señor, en que la iglesia de Dios está siendo, Señor, despertada. Señor amado, esta es la señal, Señor, que muchos siervos han pedido, Padre Celestial. Pero ahora nosotros, Señor, debemos poner en orden, Señor, todas las cosas, Señor, como tú, Señor, nos has enseñado. A través, Señor, de tu palabra, mi Dios amado. Señor bendito, que seas tú, Señor, obrando. Que seas tú, Señor, llenándonos, Señor, de tu amor, Señor. Que seas tú, Señor, llenándonos, Señor, de ese inmenso amor y sabiduría, Señor. Así, Señor, en esta hora, Padre Celestial, tomamos autoridad, Señor, contra toda fuerza espiritual que se opone, Señor, en este momento, Señor. Todo pensamiento, todo raciocinio, Señor, todo espíritu que va contra de tu palabra, Señor. Atamos, Señor, reprendemos, echamos fuera de este lugar, fuera a través de las líneas, Señor. Señor amado, que podamos llegar a cada vida, a cada corazón, Señor. Señor amado, dando la sabiduría, Señor, que seas tú, Señor, hablando a través, Señor, de nuestras vidas. Instrumentos solamente somos, Señor. Instrumentos solamente somos, Señor, canales de bendición, Padre Celestial, dando, Señor, todo lo que tú nos has dado, Señor. De gracia hemos recibido y de gracia os damos, Señor, para todos nuestros hermanos, amigos, Señor, que el día de hoy van a escuchar tu palabra, mi Dios amado, a la distancia. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Santo, santo sea tu nombre. Ahí donde estás, puedes decirle al Señor: amén, amén y amén. Quiero compartir contigo en el día de hoy, con esta hermosa administración que suena entre fondo, la palabra del Señor. Yo te invito a que puedas abrir Apocalipsis capítulo 6 en el verso 1. Apocalipsis capítulo 6, verso 1. Cuando la palabra del Señor dice de esta manera: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dado una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí el segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado, amén, poder de quitar la paz. Y que Amén, gloria a Dios. Volvamos a repetir del verso 4. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz,
y que se matasen unos a otros, y se les dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz una voz del medio de los cuatro seres vivientes que decía: 2 libras, amén, de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario. Pero no dañes al aceite ni al vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre y con mortandad, y con las fieras de la tierra. Cuando abrió el 5º sello, vi abajo del altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenía, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, nos juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se le dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de los consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Hasta ahí nos vamos a leer. En relación a esta palabra, Apocalipsis 6, verso 1, nos habla de los sellos. Estos sellos tenían que ser abiertos, estos sellos tenían que ser leídos. Pero ¿en qué tiempo podrás decir? Amén. En el capítulo 5 del verso 1 dice la palabra del Señor: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, amén, un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Escucha bien, hermano, amigo que me sintonizas. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Volvamos a leer verso 3 para que puedas entender. Y ninguno en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar, amén, sus 7 sellos. ¿Y qué más dice la palabra del Señor? Y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, amén, de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y yo miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono de los seres vivientes. Amén. Y dice la palabra, amén, de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra y la gloria y alabanza a todo lo que, amén, lo creado, que está en el cielo, sobre la tierra y debajo de la tierra, y en el mar, y todas las cosas que en ello hay. Y oí decir al que está sentado en el trono y al cordero sea la alabanza y la honra y la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén, amén. Los 24 ancianos se postraron sobre su rostro y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. ¿Cuánto dicen amén? Hermanos, no debemos de ninguna manera nosotros pensar
en nuestra mente humana, en nuestro raciocinio humano, que Apocalipsis es un libro, amén, para los postreros tiempos, y que nadie puede discernir este libro. Este libro tenía un tiempo. Amén, ciertamente el Señor había sellado el libro. Yo te invito a que puedas abrir ahí rápidamente, sabiendo que tenemos poco tiempo. Amén, gloria a Dios. Dice la palabra del Señor en Daniel capítulo 12, en aquel tiempo se levantará Miguel y el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero aquel tiempo será libertado tu pueblo. Todo lo que se halla, ¿qué dice? Escrito en el libro. Amén, gloria a Dios. Y también dice su palabra en el verso 2 de Daniel: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna y otro para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan a la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Era el tiempo, amén, para nosotros. Era el tiempo de la redimición. Era el tiempo de la redención. Cuando fueron abiertos los sellos, como nos habla en Apocalipsis capítulo 6. Amén, no debemos pensar que estos sellos estaban reservados para estos tiempos, de ninguna manera. Del momento que el Cordero, como dice en el capítulo 5 de Apocalipsis, amén, en el verso 4, dice que lloraba mucho. Amén. Lloraba mucho porque no sabía y no se había encontrado ningún digno de abrir el libro y de leerlo ni de mirarlo. Ninguno en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir este libro, ni aún mirarlo, dice su palabra. Había un ángel en el verso 2, dice que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir y desatar este sello? Ese libro que había sellado Daniel en el capítulo 12 en adelante. Nadie podía abrirlo, nadie podía desatarlo. Pero el Cordero, déjame decirte, hermano, hermana, amigo, amiga, ese Cordero que fue inmolado en la cruz del Calvario, abrió ese sello. Él tuvo, amén, la autoridad. No es como muchos dicen que nadie puede leer Apocalipsis. Apocalipsis es un libro abierto. Esos sellos, ese caballo blanco, amén, ese segundo sello que era el caballo bermejo. Ese caballo ya fueron largados en los tiempos de Jesús. Muchos dicen: la gran tribulación no ha comenzado. No estamos todavía en la gran tribulación, y se discute que algunos dicen que vamos a pasar la gran tribulación, otros dicen que nos vamos a ir antes de la gran tribulación. Pero hoy vamos a entender aspectos muy importantes de la palabra. Este sello que fue abierto tenía que ser revelado a sus siervos. Yo te invito a que puedas abrir Evangelio de Juan. Amén, estamos hojeando rápidamente la palabra del Señor para poder tener el entendimiento. Evangelio de Juan, anótalo si quiere. Capítulo 16, verso 12. Le dijo el Señor a sus discípulos: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no la podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo, escúchame bien, todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que han de venir. Volvamos a leer: cuando venga el Espíritu, en el verso 13 del capítulo 16 de Evangelio de Juan. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y lo hará saber las cosas que han de venir.
amén, Él me glorificará porque tomará de lo mío y lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre mío es. Por eso dije que tomará de lo mío y lo hará saber. El Espíritu Santo, remontando en la palabra profética que había mandado el Señor, decía: elogiará toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino hablará todo lo que oyere en tiempo futuro. Amén. Recordemos que cuando el Señor hizo esta mención, Él no había todavía sido ascendido. El Señor estaba sobre la tierra. Estos sellos tenían que ser abiertos cuando el Señor murió en la cruz del Calvario. Juan dice la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 6, verso 1. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos. Y es importante que nosotros podamos entender y saber relacionar la palabra en tiempo presente, en tiempo pasado y en tiempo futuro. No dice Juan: yo iba a ver, o yo pensaba que veía, o yo, tenía una visión que veía. De ninguna manera Él decía en lo literal: yo vi cuando el Cordero abrió los sellos y oí uno de los 4 seres vivientes decir como voz de trueno: ven y mira. ¿Y quién eran esos? Amén, gloria a Dios, seres vivientes. Los 4 seres vivientes que hay en el reino de los cielos. Aquellos, 4 seres vivientes, aquellos ángeles del reino de los cielos, le dijeron: ven y mira, le dijeron a Juan, y aquí un caballo blanco, y el que le montaba tenía un arco, y le fue dado una corona, y salió venciendo para vencer. Y abrió también el segundo sello, y oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira, y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar la paz de la tierra, y que se matasen unos a otros, y se le dio una espada, una gran espada. Por eso nosotros podemos ver que al partir de Jesús para adelante hubo muerte, hubo persecución, amado hermano. Si esto no es la gran tribulación que había comenzado desde el tiempo de Jesús, entonces ¿qué podemos llamarlo? Muchos dicen: no hemos empezado la gran tribulación, cuando vemos, hermano, en Mozambique, en China, en Siria, en Pakistán, en muchos lugares que no se dejan predicar la palabra, ya hay persecución. Cuando veíamos en el Coliseo Romano a través de la historia, llamado, gloria a Dios, el Coliseo Romano, cuando hubo muerte a los hermanos, cuando le ponían en los coliseos, y le hacían matar con fieras, con leones, con tal que nieguen al Cordero. ¿Qué le podemos llamar a eso? La persecución a Pablo, la persecución a Pedro, la persecución a todos los discípulos de Dios. El Señor dijo: si esto hicieron con el árbol verde, mayores cosas harán con el seco. Ya hubo persecución, ya hubo mortandad. También dice el tercer sello, y oí, dice que salió un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en su mano, y oí en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes al aceite ni al vino. Y cuando abrió también el 4 sello, oí el 4 ser viviente que decía: miré aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía nombre de muerte, y el Hades le seguía. Le fue dada, no dice que le iba a ser dada, sino dice que le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad, con las fieras de la tierra. Eso ya está pasando. Gloria a Dios. El Hades le seguía, y
ser viviente, este caballo amarillo, este que lo montaba, que se llamaba muerte, y el Hades le seguía, el lugar de tormento, el lugar de prisión, amén. Y dice, y le fue dada sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre y con mortandad, con la fiera de la tierra. Cuando nosotros oímos cuarta parte de la tierra, es porque no iba a haber muerte en toda la tierra, haciendo referencia de su palabra, amén, haciendo referencia que nosotros podemos ver en estos tiempos cómo hay muerte en Medio Oriente, cómo hay muerte, amén, en África, en aquellos lugares, y nosotros debemos darle gracias a Dios por haber nacido por estos lugares, porque aquellos lugares ya hay persecución, ya hay muerte. Estos seres espirituales ya han sido largados desde el principio de la muerte de Jesús y de la resucitación del Cordero. Y dice, y cuando abrió el quinto sello, vi, amén, bajo el altar las almas amén, de los que habían sido muertos. No dice de lo que iban a ser muertos, dijo en tiempo presente, hasta ese momento lo que habían sido muertos por causa del, amén, de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Esto tenemos que relacionar en el tiempo de Jesús. Esto tenemos que relacionar del tiempo de la resurrección de nuestro Verbo. Aquellos que habían sido muertos, recordemos que Juan estaba, amén, profetizando y hablando lo que había visto en profecía. Juan estaba declarando lo que el Señor le había mostrado. Dice que el quinto sello, cuando se abrió, vio debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, nos juzgas? Y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra. Y se le dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de los consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos en ellos. ¿Qué dice? Habían de ser muertos en tiempo futuro. Esto tenemos que entender por la palabra de Dios. Iba a haber muerte todavía. Iba a haber persecución. Iba a haber todavía la muerte de aquellos que iban a guardar su palabra. Tenemos que entender, amado hermano, cómo estamos ordenando la palabra. Primeramente, habíamos leído en el capítulo 6 de Apocalipsis de los sellos. Estos sellos fueron el principio cuando se empezó a abrir los libros. El Señor tuvo autoridad cuando murió en la cruz del Calvario. Él era aquel digno de abrir los sellos. Y muchos dicen, todavía los sellos están cerrados, nadie puede abrirlo. El Señor tuvo esa facultad, ese poder. Dice la palabra, aquel cordero como inmolado apareció entre medio de ellos. Y a él se le fue dado la autoridad. Y dice que había una mesa, amén, debajo del altar. Perdón, hermano, las almas debajo del altar. Y que decían, ¿cuándo, Señor, juzgarás a todas las almas? ¿Cuándo te vengarás de las almas que han muerto por causa de la palabra? Y dice la palabra del Señor, gloria a Dios. Volvamos otra vez a ese pasaje que es muy importante. Cuando abrió el quinto sello en el verso 9 del capítulo 6, amén, vi bajo el altar las almas de los que habían muerto por causa de la palabra y por el testimonio que tenían. Cuando habla de testimonio, habla, amén, el testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de la profecía, Apocalipsis 19:10. Y nosotros tenemos que entender y relacionar y empezar a armar la palabra bíblica. Gloria a Dios. Seguimos. Continuamos.
Tenemos que aprender a discernir en el tiempo pasado y en el tiempo presente. Nosotros como hijos de Dios tenemos, amén, la autoridad para poder, amén, poder armar, escúchame bien, hermano, poder armar la palabra de Apocalipsis, Génesis, Jeremías, Isaías, hasta donde el Señor nos permite. No podemos decir e ignorar. La palabra de Dios dice en Corintios, yo te invito a que puedas abrir Corintios y que podamos leer también Primera de Corintios capítulo 2. ¿Qué nos dice en relación de esta palabra? Primera de Corintios capítulo 2, verso 10. Dice la palabra del Señor, Primera de Corintios capítulo 2, verso 10, pero Dios nos reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, amén, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino, amén, con la que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, amén, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio el hombre, amén, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo, aleluya, gloria a Dios, amén. Nosotros, dice en el verso 10, capítulo 2 de Primera de Corintios, pero Dios no le reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Y eso es lo que decía también el Evangelio de Juan, capítulo 16, verso 12. Aún tengo muchas cosas que deciros, mas todavía no le podéis sobrellevar, porque esto se ha de discernir espiritualmente. Aquel que tenga el Espíritu Santo, aquel que tenga el Espíritu de Dios, aquel que tenga Señor, aquel que tenga el Espíritu Santo de Dios va a discernir, va a armar el contexto de Apocalipsis, todos, amén, y todos los profetas que han pasado, porque nosotros tenemos el mismo Espíritu de Dios, los 7 espíritus, los 7 ojos de Dios. No hay tiempo que perder, tenemos que escudriñar, tenemos que poner en orden todas las cosas, como dice el profeta Isaías. Hay palabra del Señor, hay palabra. El pueblo de Dios ya no puede seguir en la ignorancia, ya no puede seguir en el retardo espiritual, en el retardo mental, ignorando las Escrituras, ignorando todo lo que es de Dios. El libro de Apocalipsis fue revelado, el libro de Apocalipsis fue abierto para aquellos que le aman. Nosotros no hemos recibido el espíritu del hombre, sino el Espíritu de Dios, que escudriña todo lo que es de Dios y nos hace saber, dice la palabra del Señor. Por eso hoy podemos armar el capítulo 5 de Apocalipsis, el capítulo 6, y podemos decir, amén, hasta el verso 11 del capítulo 6, y prosiguiendo al verso 12 del capítulo 6 también. Cuando miré, cuando abrió el 6º sello, he aquí un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer a sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el que se desvaneció como, amén, y el cielo se desvaneció, en el verso 14 del capítulo 6 de Apocalipsis, como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes, y decían, caed, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, y esconderos del rostro de que está sentado sobre el trono y la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Quién podrá sostenerse de pies? Y escúchame bien, hermano, en el verso 12 de Apocalipsis capítulo, amén, gloria a Dios, ahí estamos nuevamente, verso 12 del capítulo 6 de Apocalipsis, cuando el Señor nos habla, amados hermanos, amén, del 6º sello. El 6º sello todavía no fue abierto,
El sexto sello se va a abrir ahora cuando produzca el arrebatamiento de la iglesia del Señor. Cuando el sexto sello sea abierto, habrá un terremoto mundial, un terremoto donde habrá sacudidas, amén, la tierra será sacudida como aquel higo, dice, que es sacudido y deja caer sus higos. Ha de producirse el arrebatamiento, ha de correr el rey de la tierra, grandes y capitanes y poderoso y todo siervo libre se van a esconder debajo de los edificios, debajo de los puentes, debajo de las peñas, y dirán: caer sobre nosotros y el condeno de la ira del Cordero. En ese momento, en ese preciso momento, se dará inicio a lo que nos dice la palabra del Señor en Tesalonicense. Amén. Se dará el arrebatamiento, amados hermanos. Se dará aquel arrebatamiento del Señor. Por eso nosotros debemos, hermanos, tener confianza en el Señor y saber qué nos dice la palabra en Primera de Tesalonicense. Amén, gloria a Dios, en el verso 15. Amén, del capítulo 4 de Tesalonicense. Primera de Tesalonicense, capítulo 4, verso 15. Que nos dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre. Amén. Gloria sea tu nombre, Señor. Es lo que ha de producirse en ese momento, el gran arrebatamiento, lo que también nos habló Daniel. Amén. Este gran arrebatamiento en el sexto sello pasará, amén, el gran terremoto a nivel mundial, y el sol se ha de poner como negro, como tela de silicio, y la luna se volvió como sangre, y las estrellas del cielo cayeron como la tierra, amén, sobre la tierra, como la higuera deja caer a sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento, y el cielo se desvaneció como un pergamino, se enrollará, amén, y todo monte y toda isla será removida de su lugar. Cuando dice que será envuelta como un pergamino, la capa de ozono, la que nosotros tenemos, la que nos cuida, amados hermanos, será sacada. Ya no habrá capa de ozono. Por eso es que podrán venir, amén, pestes. Por eso podrán desatarse los juicios de Dios. Pero tú te preguntarás, amado hermano, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Qué relación tiene con nuestra vida? Cuando llegue ese momento, se ha de producir el arrebatamiento. En el sexto sello todavía no fue abierto. Este sexto sello está guardado para este tiempo. Este sexto sello está reservado para para el arrebatamiento del Señor. Dice en el verso 13 de Apocalipsis, capítulo 7. Capítulo 7 de Apocalipsis, verso 13, dice la palabra del Señor: entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes han venido? Yo les dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado su ropa y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven de día y de noche en su templo. Amén. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos, y ya no tendrá hambre ni sed, ni el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono lo pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Tenemos que entender, y esto nosotros podemos ver y escuchar en muchos siervos y siervas que no pueden entender el libro de Apocalipsis, pero el Señor está revelando en estos tiempos. Nosotros vamos a irnos, pero tú me dirás: hermano, no entiendo bien, no logro comprender cuándo sucederán estas cosas.
Tenemos que entender que el Señor en estos tiempos está hablando. En estos tiempos el Señor está hablando a la iglesia. Amén. Mateo capítulo 10, verso 22. ¿Qué nos dice? Mateo capítulo 10, verso 22, otra referencia preciosa que nos dejó el Señor. Y seréis aborrecidos de todo por causa de mi nombre, mas lo que perseveren hasta el fin, este será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bastadle al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a nosotros, a los de su casa? ¿Y qué nos dice con esta referencia? Nosotros tenemos que entender por la palabra de Dios que del día que el Señor partió, se fue, dejó la comisión, ya comenzó la gran tribulación, ya comenzó la persecución, y hay muchos hermanos y hermanas y aún siervos de Dios que no quieren entender que hay hermanos siendo perseguidos. Hay siervos siendo perseguidos a nivel mundial y todavía no entienden, no comprenden, no quieren entender. Hay siervos que están perdiendo a su familia, están siendo azotados, muertos por causa del Evangelio de Jesucristo. Y estos siervos de esta nación argentina no quieren entender, quieren ser amados, quieren ser, amén, quieren ser levantados en su gloria inmunda del mundo. Mas el Señor dice, bastadle al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a lo de su casa? El Hijo del Hombre fue perseguido, maltratado, vituperado, muerto, llevado a la crucifixión. Los siervos de Dios son figura y sombra del Maestro. Nosotros vamos a padecer, pero ¿saben qué, mi hermano? Hay una esperanza, porque el Señor dice, cuando os persigan de una ciudad, huid a la otra. De cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades antes que venga vuestro Señor. ¿Qué nos da en referencia? Nos da la referencia que no en todo lugar, escúchame bien, va a producirse, amén, la gran tribulación. Huid a vuestra ciudad. Mas digo, dice el Señor, que no terminaréis de recorrer las ciudades, que yo vendré. Por eso dice Daniel, cuando empiece todo esto, cuando empiece la gran persecución, cuando empiece todo lo que está profetizado en Mateo 24 también, amén, vendrá el Señor. En Daniel capítulo 12 verso 1, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, el cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo y todos los que se hallen inscritos en el libro. Y si tú estás inscrito en el libro y vives una vida de fe, una vida en santidad, tenlo por seguro que el Señor te va a arrebatar. No hay de qué temer, pero nosotros tenemos que entender y poder armar el contexto bíblico. Amén. Y también dice la palabra del Señor en el capítulo 7 que prosigue al arrebatamiento. Después de esto dice, ¿qué dice el Señor? Vi a 4 ángeles en medio de pie de los 4 ángulos de la tierra. ¿Qué dice en el verso 1? Después de esto, ¿qué? Después de esto, después que se haya producido el arrebatamiento en el 6º sello. Amén.
Vi a 4 ángeles en pie en los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se le había dado poder. Amén, gloria a Dios. Se le había dado poder, amén, el poder de hacer. Bendito sea tu nombre. Volvamos otra vez. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se le había dado el poder de hacer daño, amén, a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra ni al mar, amén, ni a los árboles, amén, hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. Amén. ¿Y qué dice? Y oí el número de los sellados, era 144,000 sellados de todas las tribus de Israel. Y esto tenemos que entender, amados hermanos. Hay muchas iglesias que ya han sellado a los 144,000 de sus iglesias, pero estos 144,000, según en el orden, amén, de Apocalipsis, estos 144,000 son de las 12 tribus de Israel. Y dice la palabra del Señor, amén, gloria a Dios. Y oí el número de, amén, y oí el número de los sellados, 144,000 de todas las tribus de los hijos de Israel. De las tribus de Judá, 12,000, de Rubén, de Gad, de Aser, de Neftalí, de Manasés, de Simeón, de Leví, amén, de Isaacar, de Zabulón, de José, y la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Ellos van a ser sellados cuando se produzca el arrebatamiento. El arrebatamiento se ha de producir de Medio Oriente. Por eso su palabra dice: de oriente a occidente, amén, será como un relámpago, amén. Así también vendrá el arrebatamiento del Señor, el día del arrebatamiento, cuando sean sacudida la tierra. Dice la palabra, he aquí en el verso 12 también de Apocalipsis, amén, Apocalipsis capítulo 6, que dice, verso 12: miré cuando abrió el 6º sello, y aquí un gran terremoto. Ese terremoto se tiene que producir, porque a través de ese terremoto se van a abrir las islas, la isla van a ser removida, los cementerios van a ser abiertos, y van a salir los cuerpos primeramente muertos en Cristo Jesús, aquellos que durmieron en Cristo, y luego nosotros, los que hayamos quedado juntamente con ellos, los que estemos vivos en cuerpo vivo en la tierra, también vamos a ser arrebatados. Pero los muertos van a ir primero, y también empezará el arrebatamiento de Israel, sacando a todas las tribus de Israel.
ser sellados. Primeramente ellos, escúchame bien, los 144,000 sellados son de las 12 tribus de Israel, 12,000 de cada uno. Amén. Y que dice la palabra también en el capítulo 7 de Apocalipsis, verso 9: después de esto miré y aquí una gran multitud. También dice después de esto, como dice en el capítulo 7, verso 1. También dice en el capítulo 7, verso 9 también: después de esto miré y aquí una gran multitud. Después de cuando esas 144,000 hayan sido sellados, dice: miré y aquí una gran multitud, el cual no podía contar, amén, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono, en la presencia del Cordero, vestido de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y el Cordero y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo: amén, amén, la bendición y gloria y la sabiduría y la acción de gracia y la honra y poder y fortaleza sea a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Y ahí dice, amén, en la palabra, que después de esto miré aquí una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus y lenguas y pueblos, que estaban delante del trono en presencia del Cordero, vestido de ropas blancas con palmas en las manos. ¿Y quiénes son ese pueblo de naciones, muchedumbres y lenguas? Esos somos nosotros, amados hermanos. Nosotros vamos a presenciar cómo el Señor sella las tribus de Israel. Pero aquí hay algo hermoso. Aquí hay algo hermoso que tenemos que tomar mucho énfasis, hacer mucho énfasis. Dice que cuando estaban vestidos de ropa blanca y con palmas en la mano, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles en pie alrededor del trono, y los ancianos y de los 4 seres vivientes se postraron sobre su rostro delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: la bendición y la gloria y la honra y el poder y la fortaleza sea nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Qué hermoso. Dice que cuando clamaban en el verso 10, que pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono. Y miren lo que pasa también. En el verso 9 dice: después de que miré aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono. ¿Y en presencia de quién? Del Cordero. He ahí la promesa del Señor. El Señor no nos va a dejar. Ciertamente las tribus de Israel pertenecían al Dios, porque es la nación de Dios, del yo soy el que soy de los ejércitos. Y las tribus y naciones y lenguas, los adoptados, los injertados que somos nosotros. ¿Quién estaba en medio de nosotros? Estaba el Cordero, cumpliendo su palabra, que Él nunca nos iba a dejar. ¿Te imaginas? Nosotros en el reino de los cielos no vamos a estar solos. El Cordero estará entre medio de nosotros. Porque dice su palabra: abogado tenemos para con el Padre. Dice su palabra también que el Cordero, en el verso 17 del capítulo 7, porque el Cordero que está en medio del trono lo pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Y aquí no vamos a terminar, porque es extenso. Hemos llegado del capítulo 7 de Apocalipsis al verso 17. Hemos leído el capítulo 7 de Apocalipsis, el capítulo 6 y el capítulo 5. Y hemos leído el arrebatamiento en Tesalonicense. Hemos leído Daniel capítulo 12. Y también nos queda por compartir Mateo 24 y Mateo 25. Esto es solamente un sacudón, un llamado. Estamos viviendo tiempo de las vírgenes.
de Mateo 25, cuando el Señor las despierta a estas 10 vírgenes y fue oído esta voz diciendo: el esposo viene. Esto, hermano, lo que está aconteciendo, esto es una advertencia solamente, es un aviso para las iglesias, para que despierten. Ya no podemos vivir así en el anonimato, y lo digo con todo mi corazón. Ya no podemos vivir envidiándonos unos a otros, queriendo tener la razón, peleándonos entre nosotros. Hay ministerios, hay ministerio de evangelista, de profeta, hay ministerio de maestro de la palabra, de pastor. Hay ministerios y cada uno cumple su función. Debemos saber que el Señor está a las puertas. Ya no hay tiempo. Después de esto, de este proceso de tiempo que pase, habrá un tiempo de preparación, no sé cuánto. Pero dentro de poco tiempo veremos al Señor cara a cara. Y nosotros estaremos con aquella gente, con ese gentío de muchedumbre, naciones y lenguas. Mas el Cordero estará delante del trono. Seguimos. Ese Cordero estará delante de nosotros, esperándonos. ¿Te imaginas cuánto han anhelado conocerle al Señor? Y muchos dicen: no, ha pasado tanto tiempo, el Señor tarda, el Señor no viene. Mas la palabra en 2 de Pedro capítulo 3 verso 8, 2 de Pedro capítulo 3 verso 8 dice: oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años es como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todo proceda al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando, apresurándonos para la venida del día? Amén. El día de Dios, el cual los cielos encendidos serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros, amén, esperamos según sus promesas cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora la justicia, por la cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha, irreprensible, en paz, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha dado, amén, que le ha sido dado, se ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las escrituras para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardado no sea que, arrastrados por el error de los inicuos, caigas de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él sea la gloria amén, gloria a Dios. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén, dice el Señor. Puesto que dice el Señor, amados hermanos, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Han pasado 2000 años ya, y muchos dicen: el Señor no viene, el Señor tarda su venida. Y estas vírgenes, las 10, se durmieron y cabecearon. Mas oyeron una voz a medianoche: salid a recibir, el esposo viene. Y es este llamado que el Señor está haciendo a su iglesia.
Que el Señor te bendiga con esta palabra. Es palabra del Señor, es palabra que va a edificar tu vida, es palabra que te va a levantar, es palabra que te va a levantar en espíritu y en verdad. No es palabra de engaño, no es palabra de mentira, es palabra viva y eficaz, es palabra más cortante que espada de dos filos, que atraviesa, que corta, que rompe el tuétano, las coyunturas, y que llega aún hasta lo más profundo de tu corazón. Rasaya la basoya. Es palabra del Dios eterno que está llegando a tu vida el día de hoy. Seas edificado en Cristo Jesús. Si la pregunta es, ¿la iglesia se va antes o después del arrebatamiento? Ahí tiene la respuesta. La iglesia va a salir en medio de la gran tribulación. La gran tribulación, amados hermanos, ya ha comenzado. No podemos predicar un evangelio de hambre, de peste y de amén y de gloria a Dios, y como dicen las escrituras, amén, que dice: y habrá hambre, pestes, terremotos en diferentes lugares, se levantará nación contra nación, porque la gran tribulación ya ha comenzado del día que Jesús partió de esta tierra. Y estamos solamente esperando los números de la muerte que ha de haber, porque según nos dice Apocalipsis que hay un número que tienen que llegar, tienen que ser completado la muerte de nuestros consiervos, de aquellos que han muerto por defender su palabra. Así que si todavía estamos viviendo en libertad en la Argentina, prediquemos, hablemos, amén, porque va a llegar tiempo de huir. Que Dios te bendiga. En el nombre de Jesús, Dios te bendiga, amado hermano, de parte del hermano Usías. Que el Señor te guarde y te bendiga, amados del grupo, amados de todos los grupos en que va a salir este mensaje. Dios lo bendiga en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.